Adelante, adelante, doctor, ya está grabando. Excelente. Gracias, Cristian. Nuevamente, a ver, reanudamos nuestra clase. Lo primero que quiero empezar a decirles, queridos estudiantes de este módulo de ejecución penal, es tratar de hacerles entender el mensaje al cual quiero llegar con esta temática. No quiero que sea una clase simplemente teórica, memorística, sino quiero que sea una clase en la cual podamos de alguna manera reflexionar en lo que implica el sistema procesal penal en general y al hablar del sistema procesal penal, centrarnos en la última etapa de la ejecución penal y supervisión en Bolivia. Es un tema realmente apasionante, puesto que va a concluir el análisis de la ejecución penal y supervisión en Bolivia en la manera cómo se está aplicando el derecho penal como tal en nuestro país y sí, el fin de la pena, que es lo que se tiene que aplicar en esta última etapa de ejecución, está funcionando como debería ser o no está funcionando como debería ser. En este entendido, la clase que pretendo dar es más reflexiva que memorística. Sin embargo, vamos a estar abiertos a las consultas que sean necesarias y los alumnos pueden, una vez que abramos el momento de preguntas, pueden hacerme las preguntas que vean pertinentes, convenientes, para que les podamos absolver. Este es un espacio que no siempre se genera con relación a esta temática. Sabemos y es sabido de que el pénsul universitario no cuenta con un desarrollo total de esta temática de ejecución. Si se la lleva a grandes rasgos, pero la importancia se las voy a dar el día de hoy. Segunda aclaración, el día de hoy vamos a concluir una parte de la exposición que sí, evidentemente tiene que ser teórica y mañana va a ser un poco más práctica, puesto que vamos a hablar ya en particular sobre los beneficios, derechos y las recompensas en el ámbito penitenciario. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la teoría establecida en nuestra norma y en doctrina con relación a la ejecución penal y la supervisión de penas. En este entendido, teniendo en cuenta que tenemos hasta las 9:30 aproximadamente, me dijo Cristian, unas 2 horas, 2 horas y media, vamos a intentar dar de corrido, si no es muy cansador, toda la temática, hablando del tema de exposición en alrededor de 1 hora y media y el restante a las preguntas que con relación a esta temática entiendo que van a ser varias, pero como les digo, pueden ir tomando algún apunte de las dudas que se vayan generando, de las consultas que quieran hacerme y pasada la media clase para que podamos empezar a parte de preguntas. Muy bien, con estas aclaraciones voy a dar inicio a la exposición solicitada por el estimado Cristian. No es la primera vez que hemos podido coordinar una exposición con nuestro amigo, y esta realmente, esta temática me agrada, puesto que a la fecha, si bien no estoy ejerciendo como juez de ejecución penal, los 7 años de mi vida que he dedicado a poder ejercer en esta área del derecho, que ha sido bastante abandonada, voy adelantando, realmente se puede ver cómo funciona el sistema penal, pero desde otra perspectiva. En este sentido, la perspectiva que se analiza cuando se habla del derecho de ejecución de penas tiene, y estamos entrando a la introducción, tiene que ver con los derechos del condenado, pero que no pueden sobrepasar el segundo fin de la pena. El segundo fin de la pena, además de controlar los derechos del imputado que deben resultar en la rehabilitación del mismo, son el de proteger a la sociedad en contra del delito. Estas son las dos finalidades que establece el artículo 3 de la Ley 2298 de ejecución penal vigente en nuestro país. Ley 2298 vigente desde el año 2001. Es decir, esta ley empezó
a entrar en vigencia paralelamente al Código de Procedimiento Penal el año 2001. A la fecha nos encontramos, a ver, 2010, 2011, 2021, aproximadamente a 30 años de su vigencia y un poco más. La reforma más sustancial que ha sufrido esta ley ha sido a partir de la puesta en vigencia de 43 y la ley 1443, que surgió a partir de un antecedente tal vez nefasto en nuestro país con relación a la forma en la cual se estaba aplicando los derechos y beneficios penitenciarios. Sin embargo, esto lo vamos a dejar para el análisis a la conclusión del presente módulo. Esta introducción es necesaria, puesto que tenemos que entender que a 30 años de vigencia de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, no puedo avanzar, acá está. A 30 años de la puesta en vigencia de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, el sentido que se le pretendía dar a la norma a la fecha aún no ha tenido los efectos deseados. ¿Cuáles eran los efectos deseados? Reitero, la finalidad de la pena, y está regulada por el artículo 3 de la Ley de Ejecución Penal, es precautelar a la sociedad del delito, proteger a la sociedad contra el delito, y segundo, lograr la rehabilitación del condenado. Estas dos finalidades esenciales de la pena a más de 30 años no se materializan, o por lo menos no se observan en el mundo exterior, y es así que han surgido a través de esta cuestionante noticias, han salido problemas de orden legal. Es evidente que las redes sociales, los actuales medios de comunicación social, se llenan con noticias similares, en la cual se observa la persona era reincidente, se cometió un delito de feminicidio, pese a que ya se había denunciado de manera anterior, que el hacinamiento carcelario está peor que nunca, etcétera. Son temas de orden estrictamente penal. Sabemos bien de que el órgano judicial no es un ente netamente penal, pero el derecho penal prácticamente ha resultado a esta fecha ser el área del derecho que representa a todo un órgano que se encarga de la solución de conflictos en la sociedad. El conflicto en materia penal se soluciona evidentemente a través del derecho penal. En este caso, el conflicto en materia penal no debía surgir si se aplicarían de manera correcta los medios alternativos a la solución de conflictos en materia penal. Al fin y al cabo, señores, nos estamos yendo a una especie de estado protector al extremo que no le da una solución a la víctima cuando sufre un delito. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir de que una víctima, cuando se le sustrae dinero, lo que quiere es de que se le devuelva el dinero y que no lo vuelvan a agredir si es que ha sido un robo, no lo vuelvan a amedrentar y no le vuelvan a robar. Es decir, que le den las garantías necesarias para que pueda con su patrimonio disponer como corresponde. En este caso, lo que hace el Estado, y en palabras del profesor Zaffaroni, es confiscar el derecho que tiene la víctima, confiscar el derecho que tiene a la reparación del daño. Y la finalidad, o mejor dicho, la consecuencia de un hecho jurídico en materia penal, además de lograr la imposición de una pena que puede ser privativa de libertad, también conlleva a la reparación integral del daño. Pero en Bolivia, ¿cómo está confeccionado nuestro procedimiento? Nosotros empezamos con una denuncia. Evidentemente, a partir de la denuncia, el fiscal lo que hace, y ahora se puso de moda lo del fiscal analista, que cuando, lamentablemente, no sé cuál sea el criterio correcto, no sé si hay funcionarios del Ministerio Público, pero lamentablemente es un tanto discrecional, voy a decir, esta decisión del fiscal analista, puesto que en algunos casos sí se aceptan
el inicio del proceso y en otros casos no se aceptan el inicio o la aceptación, mejor dicho, de la denuncia como tal. Pero aceptada la denuncia, no existe forma alguna para poder exigirle al denunciado que nos repare el daño. Evidentemente estamos empezando un proceso penal. En la gráfica de introducción les muestro un cuadro que va a determinar, o que quiere reflejar, mejor dicho, cómo se inicia un proceso penal, el proceso como tal, con la etapa preparatoria. Ni siquiera estoy mencionando la etapa preliminar que estoy acabando de mencionar, la admisión de la denuncia, los 20 días de investigación preliminar de acuerdo al tipo de delito. Posteriormente, si se concluye la etapa preparatoria, el juicio oral como tal, y si concluye el juicio oral como tal, la última etapa, que es la etapa de ejecución penal. Es de relevancia hablar de este tema, puesto que si tenemos que pasar, como víctimas hablo, la odisea de que se nos acepte la denuncia, posteriormente de que exista una imputación formal, de que concluya una etapa preparatoria con acusación, que se lleve el juicio oral y que ésta se ejecutorie luego de los mecanismos de impugnación, nos encontramos recién en la etapa de ejecución penal. Considero que este largo, ¿no?, viaje desde el inicio de la denuncia hasta la conclusión de la etapa o de la sanción penal es la que ha conllevado a que no se le dé la importancia necesaria a esta etapa esencial del proceso, la etapa de ejecución penal. En la etapa de ejecución penal, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a controlar por el juez de ejecución que la pena impuesta, la decisión impuesta por el juez, primero, se cumple. Segundo, en la etapa de ejecución penal se tendría, con el apoyo del régimen penitenciario, se tendría que lograr que la persona que ha sido condenada se rehabilite realmente. Y tercero, en la etapa de ejecución penal, y no con el aislamiento, sino con todas las medidas necesarias, a través del sistema progresivo que reconoce la ley de ejecución penal, se debería hacer lo siguiente: se debería lograr darle la seguridad necesaria a la población, seguridad ciudadana necesaria a la población, que va a saber que este individuo que fue sancionado o sentenciado de materia penal no va a cometer más delitos. Más adelante vamos a hablar, haciendo un último diagnóstico de cómo está, de que esto, como debería suceder, y el derecho es la ciencia del deber ser, no es la sociología, es la ciencia del ser, nos vamos a dar cuenta de que el derecho de ejecución de penas no está funcionando como debería ser. En este sentido, y introduciéndonos a la temática correspondiente, debemos entender de que es un engranaje. El sistema penal como tal es un engranaje. Si no funciona una etapa preliminar, no va a funcionar una etapa preparatoria. Si no funciona una etapa preparatoria, no se ha logrado una correcta investigación, se han vulnerado derechos, garantías de los procesados que han generado que este proceso se vicie de nulidad. Vamos a llegar a un juicio con personas absueltas tal vez, o con personas que anulen el proceso, puesto que no se ha tenido el cuidado necesario de realizar una investigación seria y por ende esto ha ocasionado impunidad en perjuicio de la víctima. Entonces, ¿qué entendemos hasta esta parte? Entendemos que la víctima, como dice el profesor Zaffaroni, realmente no logra satisfacer su necesidad de reparación integral del daño. No existiría una reparación integral del daño. En Bolivia, ¿cómo está configurado? Les decía, es la reparación del daño. Concluye el proceso penal con una sentencia ejecutoriada que en muchos de los casos, y en la mayoría, a no ser que sea un procedimiento abreviado, que inclusive en eso se da, tiene que tener una sentencia ejecutoriada. Esta lamentablemente, si tenemos un proceso ordinario común, va a durar muchos años y una vez ejecutada la sentencia, si esta es condenatoria, sí se habilita el juicio civil para la reparación integral por parte de la víctima. Es decir, recién va a poder demandar la reparación del daño. Y
evidentemente el daño no se lo ejerce sobre la persona como tal, sino sobre sus bienes. Pero una persona que ha sido procesada por años, que tal vez ha entrado en detención preventiva, que no tiene un trabajo estable, que ha tenido un abandono familiar, ¿ustedes creen que va a tener mínimamente algún pequeño sustento para reparar el daño? Creo que no. Entonces, eso lo dejo a su consideración y análisis para que al final de la clase me lo digan o me den su opinión. A ver, continuamos. Este engranaje, les decía, el engranaje de la ejecución penal debe funcionar a los fines de que los fines de la pena como tal sean materialmente visibles. Perdón que les cite tanto al profesor Zaffaroni, es alguien que ha hablado bastante del tema, pero sí, considero que al ser un estudioso de un vecino país tan cercano como es de la Argentina, la situación sociocultural y jurídica también es similar. Y refiere el profesor que prácticamente el derecho penal no ha servido para nada en relación a la víctima. ¿Qué quiero decir con esto? El profesor Zaffaroni refiere de que el derecho penal, como debería funcionar, no funciona. Y lo que hace en la práctica es lo siguiente. Es con el mejoramiento de la teoría y dogmática penal, únicamente mejorar la teoría y dogmática para que el Estado ejerza de mejor manera el jus puniendi. ¿Qué es el jus puniendi? Es el derecho de castigar. Es decir, que a través del mejoramiento de las normas en materia penal, lo que estamos haciendo es perfeccionar la forma de castigo que tiene el Estado. El castigo como tal ya es un término retrógrado. Este término ya debería superarse del lenguaje jurídico penal, puesto que el castigo se abolió antes de la Edad Media. Ya no hay castigo. La pena no es un castigo. La pena es un resultado de un proceso penal y una sanción donde se quita un derecho fundamental, sí, el derecho a la libertad de locomoción. Pero les lanzo la siguiente pregunta. ¿En qué parte, en qué norma dice que una vez una persona ha sido sancionada o sentenciada, se le deban quitar los demás derechos? ¿Qué derechos tiene una persona? Están previstos en nuestra Constitución Política del Estado de manera muy clara en el listado de derechos que también se convierten en garantías y principios, por otro lado. Así que tienen hasta una triple dimensión. ¿Se les quita acaso el derecho a la alimentación, a la educación, a la familia, a la salud? Tienen absolutamente todos los derechos, puesto que no se puede limitar estos derechos a los privados de libertad. Los privados de libertad sí están cumpliendo una medida de restricción a un derecho esencial que es el derecho a la libertad de locomoción. Inclusive los derechos políticos, como el derecho a ser elegido, y esto es importante puesto que genera siempre debate por los políticos, es el derecho a ser electo y a ser elegido. ¿Quiénes son los primeros que dan resultados en los comicios electorales? Son las cárceles. Y quienes pueden postularse inclusive a ser electos, sí, también detenidos preventivos, pero no los condenados, puesto que están cumpliendo una pena. Y la reforma de la Constitución Política del Estado, 235, numeral 1, si no me equivoco, dice que la prohibición para ejercer un cargo público es tener sentencia ejecutoriada en materia penal pendiente de cumplimiento. ¿Qué quiere decir esto? Pendiente de cumplimiento es de que todavía se esté ejecutando una condena. Y si la condena ya está cumplida, no es como dicen y reclaman varios litigantes, señor juez, a partir de este proceso se me generó un antecedente penal y eso no me deja trabajar, no me dejan postularme. Lamentablemente, esta situación es una mala interpretación que toman varias instituciones, puesto que el tener antecedentes penales no es un impedimento para el ejercicio de la función pública. Aunque lo pongan en ciertas convocatorias, no es un impedimento. El impedimento es
tener sentencia condenatoria ejecutoriada pendiente de cumplimiento en materia penal, pero no así un antecedente penal. Un antecedente penal se borra después de 8 años de cumplida la condena, y eso dice el artículo 441 del procedimiento penal. Así que estaríamos en un desacierto en contra de lo que dice la Constitución. Evidentemente, para que se restituya un derecho de alguna persona que quiera postularse, tendría que tomar los mecanismos constitucionales para reclamar este derecho. A ver, no me quiero desviar mucho del tema, pero estábamos hablando en relación a qué derecho se pierde cuando uno se encuentra privado de libertad. Si está privado de libertad con detención preventiva, tiene todos los derechos prácticamente, pero limitado el derecho a la libertad de locomoción. Y segundo, si está condenado, sí, también pierde el derecho de libertad de locomoción, pierde el derecho a ser electo, pero los demás derechos están vigentes y latentes y no existe norma alguna. Quisiera que alguien, si tiene una posición contraria, me lo diga. No están limitados sus demás derechos. Muy bien, esta es una breve introducción para ingresar al tema. Es una forma de generar el debate entre los participantes del curso y generar una idea para que podamos llegar al final a algunas conclusiones, recomendaciones y un análisis de la situación actual del derecho de ejecución de penas y el sistema penal en general. A ver, avanzamos. Bueno, creo que es una de las pocas imágenes que puse en esta exposición, queridos alumnos, y siempre la considero necesaria. ¿Por qué la considero necesaria? Y esto va de la mano a lo que ya dijimos hasta este momento. Es la tapa de un libro bastante clásico, que es el libro del martillo de las brujas, Maleus Maleficarum, no sé bien en latín, pero así se lo lee en español. Este libro es un libro que tenía un manual, prácticamente es un manual de cómo purgar el pecado de las brujas. Es decir, era un manual de cómo tenía en la Edad Media para poder, una vez identificada una persona considerada bruja, cómo poder purgarla del pecado y del mal. En este caso, este libro detalla de manera literal cómo se podía expiar el pecado de estas personas. ¿Y por qué lo estoy mencionando en este momento? Prácticamente, a partir de este libro, se considera, según la doctrina, que se habría creado la criminología en materia penal, puesto que refería en este libro qué características tenían las personas que eran consideradas brujas, es decir, estaba detallándose cómo debían ser, qué características debían tener, cómo debían reaccionar a ciertas preguntas, que si debían resistir o no a determinados castigos, etcétera. Es decir, ya le estaban dando una personalidad a la persona que cometía en ese momento de la historia, cometía hechos mal vistos por la sociedad. En este caso, evidentemente, la cultura era totalmente católica, cristiana, y a partir de esa situación se ha procedido al castigo de bastantes personas. Es un debate muy grande, no quisiera ingresar en ese debate, pero a través de este antecedente que quiero reflejarlo a la fecha, debemos entender lo siguiente. A la fecha, el castigo no se da porque una persona es brujo, evidentemente, o bruja. El castigo, que lamentablemente sigue entendiéndose como castigo, antes sí se castigaba, los torturaban, los expiaban con métodos realmente degradantes a la dignidad humana, pero a la fecha sí existe un resultado cuando las personas infringen el bien jurídico protegido. Nuestro Código Penal tiene varios bienes jurídicos protegidos. Están los bienes jurídicos que protegen la propiedad, la libertad sexual, la vida, la fe pública, el patrimonio, etcétera. Y se hace un listado a partir de cada bien jurídico que está sancionado
en muchos de los casos, en la mayoría de los casos, con penas privativas de libertad. En este sentido, las penas privativas de libertad son el resultado de haber vulnerado un bien jurídico protegido. Son el resultado, entiéndame bien las palabras, son el resultado, pero no es el castigo que se da por haber cometido una violación a bienes jurídicos, sino es el resultado, es la conclusión que va a llevar a una persona a que se le pueda emitir una pena, en este caso la pena privativa de libertad. ¿Y qué quiero decir también con esto? Lamentablemente, hasta la fecha, después de que se abolió los castigos, como el martillo de las brujas, castigos degradantes contra la humanidad, contra las personas, contra la humanidad de las personas, se crea una segunda forma de castigo, le voy a decir todavía, porque en esa época sí, decían, ¿qué castigo le damos si ya no podemos, si tenemos que respetar los derechos de los condenados? ¿Ya? Entonces, en palabras del profesor, está ahí anotado, el profesor Hans von Heyting, no sé si está bien pronunciado en alemán, victimólogo alemán refería en uno de sus escritos lo siguiente: eran demasiados y demasiado miserables para colgarlos a todos, así que había que encontrar otra forma de castigo. ¿Qué quiere decir esto? Que como ya no podían matarlos o colgarlos a todos, en este caso vamos a hablar también de las señoras brujas, denominadas así en esa época de la historia, como no podían continuar con esta forma de reprimir el delito, generan y humanizan las penas. Se humaniza de tal forma que ya no se va en contra de la vida, ya no se devuelve ojo por ojo, diente por diente, la famosa ley del talión, sino lo que se retribuye ante un hecho antijurídico, ante un delito, es una pena privativa de libertad. Después de la vida, el siguiente bien jurídico más importante es la libertad. Y la libertad, cuando se la restringe, entonces sí se estaría entendiendo en ese momento que también se castiga. Antes que decía que se pudra en la cárcel, es un término que se ha heredado, creo yo, desde la imposición de las penas privativas de libertad. Y evidentemente, antes de que se desarrolle el derecho penitenciario, ingresar a la cárcel sí era o se entendía como un castigo realmente, puesto que se dejaba a las personas a una suerte en hacinamiento, en privación de libertad, sin ninguna condición humana, de salud o cualquier otra, es decir, sin derechos. Por ende, sí, el término que se acuñó, que se pudre en la cárcel, era un término que respondía a cierto momento histórico, pero a la fecha, después de que ya no podían colgarlos a todos y había que encontrar una nueva forma de castigo, que es la privación de libertad, se viene desarrollando el derecho penal como tal, y en la etapa última, el derecho de ejecución de penas, se va humanizando las penas, se va separando la parte de ejecución de la parte adjetiva y sustantiva del derecho penal para darle sentido al resultado del proceso penal, y el resultado del proceso penal sí es una pena. Ahora, ¿cuál es la pena? Las penas privativas de libertad. No hemos avanzado desde la Edad Media en otra forma de retribución al delito. Es más, lo que se está haciendo a la fecha, y creo que es el mayor avance, es la aplicación de salidas alternativas de la justicia restaurativa y otras que pretenden que no se ejecute el derecho de ejecución, es decir, que no se castigue con una privación de libertad, sino que se busque a partir de la víctima resarcir los daños ocasionados. Pero evidentemente en la teoría existe todavía el conflicto de entender que cuando necesita a cómo una sociedad
entiende todavía eh, el delito, a cómo una sociedad quiere que se purgue un delito, a cómo una sociedad le parece mejor responder ante la agresión de los bienes jurídicos protegidos por esto. En este caso, Bolivia, a partir de la nueva constitución política del Estado, no ha tomado una posición firme para establecer qué derecho penal vamos a aplicar. Tenemos un derecho penal castigador, un derecho penal liberal, un derecho penal que vaya a fomentar las salidas alternativas. No, estamos yendo tal vez en un avance no personal, sino tal vez estamos imitando algunas buenas prácticas, como lo ha denominado el derecho internacional, en la administración penitenciaria, en la administración de justicia, en el control de ejecución de penas, pero no tenemos un sistema propio, puesto que no se ha desarrollado el mismo. Quién sabe, en algún momento de la historia, sí, hay muy buenos abogados, hay bastantes estudiosos del derecho, podrían proponer a la Asamblea Legislativa, que lamentablemente no está suficientemente asesorada con relación a esta temática tan importante, para proponer soluciones reales al tema penitenciario. El castigo como tal, señores, nos convierte, considero, en una sociedad que no habría avanzado. No estamos en la época para entender que un martillo de las brujas es una guía para poder castigar. No podemos entender en este pleno siglo XXI de que privar de libertad a una persona sea entendido como un castigo. La pena, como dice Zaffaroni, el profesor Zaffaroni, la pena de pudrimiento no existe, no existe en ningún ordenamiento jurídico ya en el mundo. Entonces debemos avanzar primero en el chip de entender de qué se va a encargar el derecho penal para ser realmente útil, un instrumento útil a la sociedad. ¿Protegemos bienes jurídicos? Sí, se tiene que proteger los bienes jurídicos, si no estaríamos en una sociedad tal vez en anarquía, sin respeto, sin control. Pero ¿qué estamos haciendo a la fecha? Estamos yéndonos en una suerte de penalizar demasiadas conductas, todo es delito. Estamos con suerte de que no nos hayan denunciado, de los que no han sido denunciados por comisión de hechos ilícitos, puesto que en este paso el listado de normas penales se agranda, se agranda, se agranda, y cuando el listado de normas penales se agranda, evidentemente también se van a agrandar las causas en el sistema penal, también se van a tener que agrandar las cárceles o se van a tener que tomar medidas para que este agrandamiento de ilícitos no colapse el sistema penal. A ver, tenemos una ciudad totalmente grande, habitada, es una sociedad polifacética donde tenemos bastantes ciudadanos extranjeros, la mayoría de ellos, o por lo menos una gran cantidad de ellos, que no están de forma legal en nuestro país, han ingresado de forma sin control, han pasado los registros migratorios y por ende estamos en una ciudad que lamentablemente se torna a partir de ello un tanto peligrosa. Si bien existe la policía boliviana, existe bastante personal policial que podría hacer el control, entendamos, no es el personal suficiente. En el centro penitenciario, si alguien hace la pregunta correspondiente, ¿cuántos funcionarios policiales trabajan en el centro penitenciario? Se sorprenderían la cantidad de funcionarios policiales con relación a la cantidad de población penitenciaria. Este año considero que están a partir de 6.000 privados de libertad o más en el centro de Palmasola, que duplica prácticamente la cantidad de privados de libertad de otras ciudades. La más grande vendría a ser la ciudad de La Paz, que no cuenta con la cantidad que tiene Palmasola. A ver, continuamos. El marco legal en Bolivia. ¿Cuáles son las normas y leyes que regulan la ley de ejecución penal? La ley mejor dicho, el derecho de ejecución penal. La ley principal que regula la ley es la Ley de Ejecución Penal y Supervisión 2298, la Ley de Ejecución Penal del año 2001.
de noviembre del 2001, si mal no recuerdo. Siguiente a esta norma, evidentemente, está el Código de Procedimiento Penal. Muchos de los jueces, inclusive los abogados, a veces cuando hablan de la ley de ejecución penal, piensan que esta está limitada solamente a los jueces de ejecución penal o para los privados de libertad con condena. Es lo más falso que van a escuchar. La ley de ejecución penal es una norma que regula no solamente el trabajo del juez de ejecución penal, sino de todos los jueces en materia penal. Les doy un solo ejemplo. A ver, el artículo 19, si alguien me acompaña con una ley de ejecución, refiere lo siguiente, que son competencias del juez de ejecución penal el control de las condenas, de los incidentes que se susciten en la ejecución de la pena, el control de la suspensión condicional de la pena, control de la suspensión condicional del proceso, control de las medidas sustitutivas a la detención preventiva y los demás incidentes que se susciten en esta etapa. Ese artículo se limitaría directamente a establecer las competencias del juez de ejecución penal, sí. Pero ¿qué pasa cuando un privado de libertad es beneficiado o con libertad condicional o con cesación a la detención preventiva o con libertad definitiva? Tres situaciones distintas. El juez de ejecución penal jamás va a poder dar cesación a la detención preventiva porque no le compete. Él no es el juez del proceso. ¿Quién da eso? El juez del proceso, que generalmente es el juez de la instrucción. Muchas veces lo resuelve también el juez que ya está en sentencia, dando cesación a la detención preventiva. ¿Y qué es lo que dice la ley de ejecución penal? Concedida la libertad condicional, concedida la cesación a la detención preventiva y cumplida la condena, se deberá liberar en el día al privado de libertad, bajo pena de sanción correspondiente. A ver, creo que es literal la norma. Si me permiten, tengo una ley de ejecución penal. Un segundito, dame, por favor, me voy a traer una ley para explicarles a detalle. Ya me fui volando. Un segundito. El artículo 39. Vámonos al 39, por favor. 35. 39. Correcto, la memoria no me falla, ya estoy 4 años en otro juzgado. ¿Qué dice el artículo 39? Cumplida la condena, concedida la libertad condicional o cuando cese la detención preventiva, el interno será liberado en el día sin necesidad de trámite alguno. El funcionario que incumpla esta disposición será pasible de responsabilidad penal, sin perjuicio de aplicarse las sanciones disciplinarias que correspondan. A ver, si el juez de ejecución penal no da cesación y la da el juez de la instrucción o el juez de sentencia, entonces, ¿quién sería responsable? ¿Quién tendría que revisar la ley de ejecución penal? La tendría que revisar también el juez de instrucción, el juez de sentencia o el juez de tribunal que esté conociendo una determinada causa donde se haya concedido cesación a la detención preventiva. Entonces, solo les estoy dando un ejemplo para entender que la ley de ejecución penal no es una ley exclusiva del juez de ejecución penal, sino es una ley que tiene necesariamente que ser revisada por todos los jueces dentro del sistema penal. Otra de las situaciones, el fin de la pena. A ver, ¿cómo yo voy a imponer una pena si no se prevé con la imposición de una sanción el cumplimiento del artículo 3 de la ley de ejecución penal? Finalidad de la pena. No se puede. ¿Cómo voy a establecer la detención preventiva si no entiendo cuál es la finalidad de la detención preventiva? Muchos limitan la finalidad de la detención preventiva a lo que establece el artículo 221 del procedimiento penal. El artículo 221 establece de que se deberá, a través de la aplicación de medidas cautelares,
resguardar la presencia del imputado en la investigación, se deberá evitar la obstaculización en la investigación y se deberá garantizar el cumplimiento de la ley. Tres supuestos que se establecen y garantizan en el artículo 221 del Código de Procedimiento Penal. Pero lo que no dice, ¿cuál es la finalidad legal de la detención preventiva? Y eso está en el artículo 4 de la Ley de Ejecución y dice, la aplicación de la detención preventiva se rige por el principio de presunción de inocencia y tiene por finalidad evitar la obstaculización del proceso, asegurar la presencia del imputado en todas las actuaciones judiciales. Creo que no existe vacío jurídico, existe al contrario, la norma necesaria para poder regular la detención preventiva y por ende, ya que el artículo 4, entre otros artículos de la Ley de Ejecución Penal, es claramente aplicable por el juez del proceso, entonces todos los jueces en materia penal tendrían que conocer la Ley de Ejecución Penal también. No es como comentó algún colega juez, refiriendo en estos términos, ejecución penal es más administrativo, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que no. Si sería administrativo, dejemos la administración al régimen penitenciario y la policía boliviana. ¿Y esto qué va a generar, señores? Un abuso en los derechos de los privados de libertad que va a conllevar también en un incumplimiento de la decisión judicial de imponer una condena y también va a conllevar a dejar en indefensión a la propia víctima, puesto que ellos en materia administrativa y de forma administrativa van a poder conceder libertades. Entonces, de ninguna manera podría considerarse la etapa de ejecución penal como una situación meramente administrativa. Debe tener un control jurisdiccional para garantizar el cumplimiento de todas estas disposiciones que acabo de mencionar. A ver, ¿qué norma? Hemos hablado de dos. Ley de ejecución penal. Código de procedimiento penal, donde también se regula la detención preventiva. Esto establece el artículo 233 y sus concordantes de procedimiento penal. También establece las competencias del juez de ejecución penal en el artículo 55. La ley del órgano judicial, que también establecen las competencias del juez de ejecución penal. La Constitución Política del Estado, norma totalmente importante y primordial, inclusive antes de las otras. Tenemos también el derecho internacional que a través del bloque de constitucionalidad, lo deben conocer muy bien, regulado por el artículo 410 de la Constitución, se pueden aplicar inclusive de manera directa en nuestro país. ¿Esto qué quiere decir? Que la jurisprudencia que ha dictado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cualquier otra corte que tenga el reconocimiento de derechos con estándares más altos y vinculantes pueden ser ejercidos en nuestro país también. Por ende, es norma legal aplicable en nuestro territorio, más allá de la jurisprudencia que también ha podido dictar el Tribunal Constitucional. Aunque la crítica en este aspecto, y esto lo saben todos ustedes, pregúntenme a mí si no lo sé, evidentemente el riesgo de aplicar de manera directa derechos pone en riesgo, de acuerdo a la persona que está administrando justicia, uno, algunas arbitrariedades, pero también le ha dado esta situación al Ministerio Público, le voy a decir así, una facultad errónea de perseguir al administrador de justicia. Entonces, ¿qué estamos ocasionando con esta situación? Se está ocasionando de que no se aplique el bloque de constitucionalidad, sea a quien sea que le beneficie el bloque de constitucionalidad, y el juez se limite, como ocurría anteriormente, por eso les digo, no quisiera que se retrotraiga todo el avance que ha tenido nuestro sistema penal, puesto que el juez se va a limitar a aplicar la ley, como decía la anterior Constitución Política del Estado. La ley y solo la ley es la que se debe cumplir, no se discute. Esa máxima ha cambiado, ya no es la ley por la ley. Si sería así, todavía estaríamos en un sistema inquisidor
Y no estamos en un sistema inquisidor, estamos en un sistema garantista. Y si no queremos estar en un sistema garantista, puesto que no funciona, entonces volvamos al sistema inquisidor, pero esto es a través también del respeto de la norma. ¿Y qué dice la norma? Reformar la Constitución Política del Estado y volver al sistema inquisidor. Reformemos el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, y bueno, pues le demos todas las facultades al juez que sea inquisidor y que sentencie al que quiera sentenciar. Entonces, hay que generar un debate también al respecto, puesto que muchas de las situaciones que voy exponiendo en este momento, lamentablemente no se pueden aplicar de manera libre o discrecional, y si bien el Tribunal Constitucional ha pretendido a través de su jurisprudencia regular de mejor manera la aplicación directa de derechos, no es suficiente garantía para que el administrador de justicia resuelva de manera libre y consciente con relación a los casos que le proponen. En este caso, señores, toda esta norma, todo este marco legal sí se aplica en el derecho de ejecución de penas, pese a las observaciones que hemos realizado. A ver, avanzamos. Ya no avanzo mi diapositiva. Aquí está. Creo que me salté una. Ya está. Decíamos, ¿cuáles son las competencias del juez de ejecución? Creo que nos estamos retrasando, ¿no? A ver, son las 8. Tenemos hasta las 9 menos cuarto, si les parece, para concluir esta primera parte. A ver, competencias del juez de ejecución penal. El juez de ejecución penal, que dicho sea de paso, es el último juez ordinario que interviene en el proceso penal, es el encargado prácticamente de velar por el control y cumplimiento de las decisiones judiciales. ¿Qué decisiones judiciales? Decisiones en el ámbito penal, evidentemente, y que conlleven a la ejecución de la condena impuesta. La condena impuesta y solo la condena que ha determinado el tribunal de sentencia o juez de sentencia es la que debe cumplir el privado de libertad, el sentenciado. No puede irse más allá. Yo no lo puedo castigar como juez de ejecución, no puedo imponer castigos, no puedo imponer restricciones o no puedo imponer otras medidas que no se circunscriban a la decisión tomada por el tribunal. El juez de ejecución no va a sentenciar, no va a perdonar ninguna condena. El juez de ejecución penal tiene que ejecutar la condena y eso lo establece el artículo 430 de la ley 1970, el Código de Procedimiento Penal. Entonces el juez de ejecución penal es un juez que debe garantizar el cumplimiento de la decisión judicial establecida por el juez de la instancia. Se ha tomado un largo tiempo, como habíamos explicado hace un instante, para poder concluir el proceso penal con una sentencia ejecutoriada, y sería un despropósito de la norma de que no se garantice el cumplimiento de esta sanción. Lamentablemente, y como tal vez en la jerga jurídica muchos abogados lo han referido, echa la ley, echa la trampa, dicen, ¿no ve? Y lamentablemente, sí, por algunas argucias jurídicas, sí se ha utilizado el propio sistema penal para evitar el cumplimiento de las sanciones en materia penal, de las condenas en materia penal. Y esto evidentemente pasa por la prescripción. Más adelante, cuando hablemos de las reformas de la ley 1443 y la ley 1173, les voy a mencionar cómo ha modificado la ley de ejecución penal con relación a algunos delitos en cuanto a la prescripción. Prescripción de la pena. Diferenciemos, por favor, eso. No estoy hablando de prescripción de la acción o del delito. Estoy hablando de prescripción de la pena, es decir, del derecho de castigar. Es muy distinto, diferencien bien para que vayamos adentrándonos con relación a las causales de imposibilidad del cumplimiento de las penas. En este caso, sí, opera la prescripción. En otros casos, opera de que se ha acudido de manera regular ahora al Tribunal Constitucional Plurinacional para reclamar
la restitución de algún derecho, es decir, en la forma, no en el fondo, que se habría vulnerado dentro del proceso como tal. Es decir, a través de un amparo constitucional, muchas de las causas penales han vuelto hasta foja cero inclusive. En este sentido, sí es un mecanismo que ha evitado de que no se cumpla la condena. Otra, la revisión extraordinaria de sentencia. No sé si esta se va a hacer popular de aquí a un tiempo. Estoy hablando de la revisión extraordinaria de sentencia. ¿Y por qué digo popular? Porque lamentablemente, y se ha constituido esto también en un despropósito, valga la redundancia, puesto que como no existió una investigación adecuada, como el privado de libertad ya está detenido preventivo por años, como su situación ha empeorado a tal punto de que su familia lo abandonó, perdió el trabajo, y lo único que desea es salirse del problema jurídico, muchos han aceptado la salida alternativa, entre comillas, salida alternativa, voy a decir, es un debate inclusive de tesis, varios lo han planteado así, de que no debería ser considerada como salida alternativa, y hablo de la aplicación del procedimiento abreviado. Lamentablemente, por zafarse de alguna investigación, por continuar dentro de esta odisea que es el proceso penal, muchos, tanto víctimas como imputados, aceptan una condena que no corresponde en el 100% de los casos. En este sentido, también es una forma que a la fecha ha conllevado a que no se ejecuten de manera correcta las penas privativas de libertad. El artículo 18, 19 de la ley 2298, el artículo 55, 430 de la ley 1970 y el artículo 80 de la ley del órgano judicial regulan de manera específica cuáles son las competencias del juez de ejecución penal. Entre estas, las principales son, y aquí va a surgir una pregunta para ustedes y para mañana o para más tarde podemos debatir. Enseguida les lanzo la pregunta. ¿Cuáles son las competencias? El control y la vigilancia de los derechos del privado de libertad, ya sea detenido preventivo o sentenciado. O sea, ¿qué hace? Controla y vigila los derechos del privado de libertad. Literalmente dice así la norma. Entonces, antes de empezar a la otra competencia, hago la siguiente reflexión con esto. En algunas clases me decían, pero doctor, o sea que el juez de ejecución penal prácticamente viene a ser el juez de los privados de libertad porque controla sus derechos, pero no necesariamente controla los derechos de las víctimas. Ahora les respondo, y les había respondido en su momento. Sí, evidentemente. Evidentemente, el juez de ejecución penal ha sido creado para ejecutar las condenas. Y entre la ejecución de las condenas surge una actuación primordial, que es el control y vigilancia de los derechos del privado de libertad. Ahí la humanización de las penas. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Es correcto que funcione así? ¿No es correcto que funcione así? ¿Se debería crear un juez de ejecución penal de la víctima? ¿Se debería quitarle los derechos al imputado? Considero que esta situación debe generar un debate si es que no se pretende que funcione como refiere la norma. La norma lo dice literal y está transcrito. En pantalla lo ven. El juez de ejecución realiza el control y vigilancia de los derechos del privado de libertad, sean estos con detención preventiva o sean estos sentenciados. ¿Por qué con detención preventiva? Me dirán algunos. ¿Acaso no es el juez de la instrucción el encargado de controlar los derechos del detenido preventivo? Les respondo, claro que sí. El juez de la instrucción controla los derechos del detenido preventivo, pero dentro del proceso, no dentro de la cárcel. Entonces, ¿quién controla los derechos dentro de la cárcel? Porque ahí también tiene derecho a la familia, a las visitas, a las entrevistas, a la salud, a la educación, al trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Esos derechos los controla el juez de ejecución. ¿Y quién controla los derechos dentro del proceso? El juez del proceso, que es el juez de la instrucción. Entonces, claramente está definido y las competencias están claramente delimitadas. Sí,
tiene competencia el juez de ejecución penal y esto lo establece de manera literal y clara y esto ha sido ampliado por la ley 1173 y 1443 con relación al artículo 238 del Código de Procedimiento Penal, el cual está reformado a la fecha, que dice: el juez de ejecución penal deberá controlar el trato que se le otorgue al detenido preventivo. Una. Y dos, el mismo artículo refiere, también deberá controlar el tiempo de la detención preventiva establecida por el juez de la instrucción o el juez de la causa, mejor dicho. Entonces controla dos cosas con relación a los detenidos preventivos: los derechos y el trato que se le da, y dos, controla una situación más, y esto es lo innovador, porque esa es parte de la reforma: el tiempo de la detención preventiva. A ver, no sé si hay personas que trabajan en el Ministerio Público o algunos abogados que hayan incidido más en la etapa preparatoria. El tiempo de la detención preventiva. El artículo 239, numeral segundo del Código de Procedimiento Penal establece como una de las causales de cesación a la detención preventiva el vencimiento del plazo. Ahora, para establecer una privación de libertad con detención preventiva, se deben establecer tres supuestos: ya un peligro de fuga, de obstaculización. Mejor, además de ello, se debe declarar la probabilidad de autoría, la concurrencia de riesgos de fuga, de obstaculización, y delimitar de manera fundamentada el tiempo de la detención, ya que no darle un tiempo a la detención preventiva es una vulneración al debido proceso. Y eso lo han regulado todos, en todo el mundo está regulado eso. Entonces, el tiempo de la detención preventiva, si es que el juez del proceso no lo controla, tiene un juez más, el privado de libertad, es el juez de ejecución penal. ¿Y qué dice el artículo 238? Dice que, vencido el plazo establecido para la detención preventiva, el juez de ejecución penal deberá informar en el día o dentro de las 24 horas, creo que dice. Si alguien tiene procedimiento penal, revíselo el 238. Dice, deberá informar al juez de la instrucción o al juez del proceso el vencimiento del plazo de la detención preventiva. Ahora, la pregunta en este punto surge de la siguiente forma. Ustedes, cuando han llevado una audiencia de aplicación de medidas cautelares, una audiencia cautelar, que es la primera audiencia donde aparece el juez de instrucción, el juez ha dispuesto la remisión de los actuados o de la audiencia y de antecedentes ante el juez de ejecución penal de acuerdo al artículo 238, puede ser que sí, puede ser que no, no sé si todos los hacen. Segundo, con relación al punto, ¿conocen de que un juez de ejecución penal esté controlando el tiempo de la detención preventiva e informe una vez vencido el plazo, como dice el artículo 238? Es una pregunta que les hago. ¿Para qué? Para que reflexionemos si las normas en materia penal que se van dictando son normas simbólicas que solo surgen para tapar una serie de reclamos de la sociedad, voy a decir entre comillas, puesto que se limitan muchas veces a las redes sociales, que no es toda la sociedad, pero que reflejan un sentir de la población, y eso es evidente. ¿Se están generando normas simbólicas o son normas materialmente aplicables? ¿Cómo es posible, colegas, de que se pretenda que 4 jueces de ejecución penal en el distrito más grande de toda Bolivia puedan realizar todo este control? Y ni siquiera empezó a hablar de los otros controles. Del primer control, control y vigilancia de los derechos del privado de libertad. ¿Cómo es posible? En Santa Cruz tiene la mayor población penitenciaria. Y no solo es de Palma sola, ¿ya? Gracias a Dios, voy a decirlo así, han creado un juzgado de ejecución penal en Montero hace poco. En Montero. Y las demás provincias, toda la población penitenciaria de Santa Cruz realmente es increíble. Es altísima la población penitenciaria y no existe ser humano en esta tierra que pueda tener la capacidad de control de todas estas personas, como dice la norma, de la forma que dice la norma. ¿Esto qué quiere decir? Estamos no más ante una norma penal simbólica. En términos doctrinales, las leyes penales simbólicas solo sirven para fines
políticos, es decir, para tapar el problema central, que es realmente la temática penitenciaria. No se está dando solución a los conflictos reales. Continuamos con la siguiente competencia. El control de la ejecución de la pena y las medidas de seguridad. A ver, ¿de qué se trata el control de la ejecución de la pena y las medidas de seguridad? Con relación al primer punto, control de la ejecución de pena, tal vez ya tenemos una idea. Con relación al segundo punto, a ver, voy a ver, una vez que tengamos el debate, si es que tenemos algo de conocimiento, es decir, las medidas de seguridad. Con relación al control de la ejecución de la pena, el juez de ejecución penal evidentemente, dictada la sentencia condenatoria que está ejecutoriada, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Qué es lo primero que debe hacer como juez de ejecución? Primero conoció la detención preventiva, ¿no es cierto? O sea, lo normal sería de que conozca la detención preventiva. Que el juez de la instrucción le haga conocer mediante sorteo informático, señor juez de ejecución, se ha ordenado la detención preventiva por 30 días de este ciudadano. Perfecto. Ahí asume el primer control el juez de ejecución, donde tendría que controlar el tiempo de detención y posteriormente los derechos del detenido preventivo. Vencidos los 30 días, el juez de la instrucción tendría que actualizar esta información que se le da al juez de ejecución y hacerle conocer cuál ha sido el destino de este privado de libertad, si ha sido acusado, si ha sido sobreseído, si le ha dado cesación a la detención preventiva o si ha sido sentenciado bajo un procedimiento abreviado. En la práctica, lamentablemente, creo que no sucede. Sin embargo, estoy hablando de lo que debería ser. Tendría que hacerle conocer al juez el resultado de la etapa preparatoria. Después de la etapa preparatoria, sigue la etapa de juicio. En la etapa de juicio se tiene que determinar y se tiene que establecer si el procesado va a seguir con detención preventiva o no. Eso no le va a quitar la competencia al juez de ejecución penal. Él ya asumió competencia en determinado momento, al inicio del proceso, en la imposición de medidas cautelares. Y como les voy a mencionar adelante, si es que le darían cesación a la detención preventiva, ya sea en la etapa preparatoria o en la etapa de juicio, el juez de ejecución también tendría que controlar las medidas sustitutivas a la detención preventiva. ¿Esto qué quiere decir? Las medidas que se establecen en el listado del artículo 231 bis del procedimiento penal, que son 9. Son 10 las medidas. La última, la 10, es la detención preventiva. Y las 9 restantes son medidas alternas a la detención preventiva. Entonces, ¿quién tendría que controlar de acuerdo a la ley de ejecución penal, de acuerdo al procedimiento penal, al Código de Procedimiento Penal y de acuerdo a la ley del órgano judicial? Es el juez de ejecución penal. O sea que no sé si se responde sola con la pregunta. Si esto se responde solo con la pregunta. No existe ser humano que pueda realizar tanto trabajo. Necesita necesariamente del acompañamiento de más funcionarios o de más jueces o de algún mecanismo jurídico para que este trabajo, que es totalmente racional e ideal a los fines de la pena, pueda ser cumplido. Entonces, el control de la ejecución de la pena, una vez que esté ejecutoriada, la tiene que realizar el juez de ejecución penal. El juez que conoció desde el principio. Nos volvemos a esta parte. Entonces, se ejecutoria por la Corte Suprema, digámoslo así. La casación no le sale bien al procesado y la condena que se impuso en algún momento del proceso se ejecutoria. Se tardan sus meses a devolver a la ciudad de Santa Cruz la sentencia de Sucre del Tribunal Supremo. Se radica nuevamente en el juzgado donde se dictó la sentencia y el juez del proceso, el que esté con el control jurisdiccional, debe resolver. Remítase al juez de ejecución penal para que cumpla de acuerdo al artículo 430 el control de la pena. ¡Pah! Se lo mandamos al juez de ejecución. Entonces, a partir de ese momento, sí, el juez de ejecución controla la ejecución de la pena. ¿Y qué es lo que tiene que hacer ahí? Como en todo este tiempo, porque el juez ya está controlando años a un privado de libertad o a un procesado, mejor dicho, tiene que volver a preguntarle al director del establecimiento penitenciario qué pasó con este señor, sigue detenido o sigue libre. Y para eso se hace un oficio, lo que habitualmente se estila hacer un oficio ante el director del establecimiento penitenciario para pedirle de que remita un certificado de ingreso
permanencia y conducta. Ese certificado de ingreso, permanencia y conducta va a establecer si el procesado está cumpliendo su condena o está en libertad. Si está en libertad, lo que va a hacer el juez de ejecución penal es lo siguiente. Una vez dada la respuesta del director del establecimiento penitenciario, tiene que actuar de la siguiente forma. Conforme a su facultad establecida en el artículo 428 y 430 de la Ley 1970 del procedimiento penal, en caso de verificarse que no esté cumpliéndose la condena establecida, deberá liberar mandamiento, no dice mandamiento la ley, dice orden de captura. Entonces, ¿qué es lo que se estila hacer? Evidenciado de que no se está cumpliendo la condena privativa de libertad, el juez de ejecución libra una orden de captura, ordena al comando departamental de la policía y le da una copia al fiscal de materia, que tiene la obligación de actuar hasta la etapa de ejecución en todo lo que convenga. En la etapa de ejecución debe actuar el Ministerio Público en representación de la víctima y de la sociedad, como dice la ley 260, ley orgánica del Ministerio Público. Debe actuar en la etapa de ejecución desde el inicio hasta la conclusión. Entonces, se le comunica la orden de captura y es la policía boliviana, porque no le va a ir a buscar el juez de ejecución, y es lo que se malentendió, porque estaba libre. Pero claro, señores, hay una orden de captura que no la va a capturar pues el juez se va a hacer pegar, se va a hacer atropellar. El juez no es pues un funcionario adecuado para ir a capturar a las personas. Es el funcionario que emite las órdenes de captura. Y esto lo dice el 428 y 430 del procedimiento penal. Entonces, emitida la orden, es tarea pues de la policía boliviana entrar en captura del sentenciado. Y una vez que esté en captura el sentenciado, lo tiene que poner a disposición del centro penitenciario donde se ordenó el cumplimiento de la condena. Supongamos que es el centro penitenciario de Palma Sur. A partir de ese momento, el sentenciado o la persona sentenciada entra en el régimen de ejecución penal bajo el sistema progresivo. ¿Qué es el sistema progresivo? Es la forma que les decía. Garantizar que el privado de libertad condenado pueda restablecerse a la sociedad sin peligro de reincidir. Es decir, lograr la rehabilitación del condenado. Si esto funciona o no funciona, es otro debate y es otro tema de investigación. Pero así debería funcionar con relación al control de la ejecución de la pena. Con relación al control de las medidas de seguridad. A ver, a través de este punto, y esta es una pregunta que les voy a hacer, muchos se han especializado y tienen bastante experiencia en relación a la ley 348, Ley de Protección Integral a las Víctimas de Violencia. Medidas de seguridad. A ver, sanciones alternativas sí establece la ley 348. Sanciones alternativas. También establece medidas de protección. Medidas de seguridad como tal, estimados doctores, está regulado y bajo este nomen juris, este nombre jurídico, en el Código Penal, el listado que hace el Código Penal de penas principales, penas accesorias y medidas de seguridad, y estaba establecido desde el año 90, desde el año 2001, y es más, desde el procedimiento penal anterior, pero en la práctica no se la ha realizado nunca. Ahora le hemos puesto otro nombre. Le hemos puesto, primero, medidas de protección. ¿Quién es el encargado de controlar las medidas de protección? Quisiera que me respondan. Si literalmente la norma dice quién lo debe hacer. Segundo, sanciones alternativas. ¿Quién es el que debe controlar las sanciones alternativas? ¿Acaso dice el juez de ejecución penal en alguna parte? Les hago la pregunta a ustedes, puesto que el juez de ejecución a la fecha sí está haciendo este control, pero está haciendo un control que la ley no le manda. ¿Nos basamos en la ley o no nos basamos en la ley? ¿O hay un sesgo en la ley 348 que dice deberá controlarse, imponerse medidas de seguridad y sanciones alternativas cuando corresponda? Pero el sesgo es, ¿y quién va a controlar? ¿La policía boliviana? ¿Acaso su tarea es el control? ¿Está haciendo un rol de juez la policía boliviana? Es una pregunta que les hago para que entremos en el debate posterior. Otras medidas de seguridad
la vigilancia por autoridad competente y cualquiera de las medidas de seguridad que el juez vea convenientes para, o mejor dicho, que vea convenientes en la imposición de una condena. Lamentablemente, y en los 7 años de juez de ejecución penal, no he visto una sola. No ha llegado una sentencia a mi despacho en ninguna ocasión que establezca una medida de seguridad como tal. Por ende, en relación a las medidas de seguridad, considero que la ley de ejecución penal está siendo en este momento únicamente retórica. Pero más adelante vamos a hablar un poco más al respecto. Continuamos con las competencias del juez de ejecución penal. El control de las medidas sustitutivas a la detención preventiva. Volvemos a retomar el tema. El juez de ejecución no solo había sabido controlar la detención preventiva en cuanto a los derechos del detenido preventivo, también tendría que controlar las medidas sustitutivas a la detención preventiva. Los que tienen experiencia o algo de experiencia en materia cautelar han debido escuchar claramente. Se dispone como medida la presentación ante el Ministerio Público cada 7 días para registrar la firma correspondiente o el control biométrico correspondiente. Es decir, los mandan al Ministerio Público, al juez de la instrucción. Dice, deberá permanecer en detención domiciliaria, no deberá cometer otros delitos, no deberá consumir bebidas alcohólicas o estupefacientes, no deberá comunicarse con otras personas vinculadas al proceso. Son medidas cautelares que están dentro del listado del artículo 231 bis del procedimiento penal. Ahora les pregunto al respecto. ¿Quién controla eso? El fiscalía, que controle las firmas. El policía encargado de la investigación, ¿acaso tendría que controlar las medidas cautelares? ¿No creen que este es un sesgo? Y si alguien quiere hacer una investigación sería genial para avanzar en la temática penitenciaria y en la temática del sistema penal. ¿No es acaso un sesgo en la norma de que no haya una persona encargada del control de estas medidas? Es por eso que han surgido casos como el denominado el señor Choque de la ciudad de La Paz, donde le dan medidas, es una persona reincidente, por muy reincidente que sea, se ha acogido a sus derechos y beneficios penitenciarios, me imagino, no conozco a detalle este caso, sale en libertad. ¿Y quién lo controla? Con la policía boliviana, el juez de ejecución penal tenía que estar detrás de él o certero de que no vaya a cometer delitos, vigilado con alguna cámara de seguridad, con una manilla electrónica que no hay. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Entonces, ¿cómo hace el control de las medidas sustitutivas a la detención preventiva el juez? ¿O no las hace? ¿O no las hace? Porque una persona puede tener una condena por un lado y por otro lado puede estar con detención preventiva, puesto que es una persona multireincidente dedicada al delito. Y es lo que sucede usualmente. Hay personas que robaron o se dedicaron a robar determinados, no sé, negocios durante una semana entera. El día lunes un negocio, el martes otro negocio, el miércoles otro negocio. Han cometido 3 robos y en el último, el día jueves, digamos, que es el cuarto día, cometen otro robo, pero también cometen un homicidio o un asesinato, lo matan al dueño del negocio. Entonces, en algunos casos se someterá a abreviado para tal vez desaparecer del proceso, le darán la pena máxima de 10 años por robo agravado, pero y las otras condenas, cumplirá su condena de 10 años pero no va a cumplir 10, va a cumplir menos, como después les voy a explicar, porque se acoge a los beneficios penitenciarios de acuerdo a la previa aprobación del régimen penitenciario. Por cierto, ningún juez de ejecución penal en nuestro país va a dar ningún beneficio penitenciario si no lo autoriza previamente el régimen penitenciario. Pero es lindo lavarse las manos. Entonces, en este sentido, y perdón si es que hay algún funcionario del régimen, pero tienen su parte esencial en el control de las condenas. Ningún beneficio penitenciario va a surgir si no se aprueba primero la parte administrativa, que es la clasificación a los sistemas que establecen el sistema progresivo. Pero no nos desviemos todavía. ¿Cómo realizo el control de las medidas sustitutivas a la detención preventiva? El juez de ejecución tiene un trabajador social. Un trabajador social tiene cada juez.
4 jueces de Santa Cruz tienen 4 jueces de ejecución penal. Hagamos la siguiente pregunta. Este trabajador social tiene tal vez alguna caja chica para ir a verificar si se están cumpliendo las condenas o las medidas sustitutivas. El juez de la instrucción le manda para controlar al juez de la ejecución las medidas sustitutivas o no le manda. En su experiencia, a ver, quisiera que me cuenten si le manda o no le manda. Porque si no le manda, peor, pues no va a controlar el juez de ejecución. Si no conoce, ¿qué va a controlar? ¿No es cierto? Entonces, es un sesgo importante y grande que hace que se haga ver como inútil, como inservible el sistema judicial. Si la decisión judicial, ya, pese a cualquier circunstancia, el juez ordena las medidas sustitutivas a la detención preventiva, medidas cautelares que no son la detención. Pero sucede que este tipo, el día 1 que sale del centro penitenciario, se da a la fuga. ¿Quién va a controlar? Se ha hecho entiendo que hace poco, no sé si es 1 o 2 meses, estaba en proyecto la, había un proyecto de ley para la implementación ya, creo que están compradas las manillas electrónicas. Esto para ponerle una manilla electrónica al privado, al procesado. Pero ahora, esta ley, entiendo, o este proyecto, consideraba que debe hacer el control la policía boliviana. No sé si hay policías dentro de este curso, pero ¿creen que es función de la policía realizar este control? ¿O la policía hace un apoyo a través de la policía judicial, hace un apoyo al órgano judicial? A mi entender, creo que las funciones se deben delimitar de manera correcta. Y si yo le voy a dar medidas a una persona, como la detención domiciliaria, ya, aquí está un lugar en el espacio, está su croquis con GPS, con fotos, el notario, 5 testigos. Aquí es ahí esta casa y aquí va a alquilar este señor. Dice. Ya, no hay forma de que el juez ya no les reconozca domicilio. No hay forma, no saben qué más inventarse a veces. Ya les reconocen el domicilio. Ya no tiene riesgos de fuga ni de obstaculización, digamos. Y le dan medidas cautelares pese a ello. Entonces, ¿cómo hacemos que le controlen a este señor? Lo más probable es que se va a dar a la fuga. Entonces, aplico el artículo 221 que dice garantizar la presencia del imputado en la investigación y no, como yo no estoy seguro que nadie va a controlar, no le voy a dar cesación a la detención preventiva o le tengo que dar cesación a la detención preventiva. Es una situación sumamente importante, una situación que debe considerarse, que debe analizarse, puesto que la ley dice que el juez de ejecución penal tendría que controlar la detención, las medidas sustitutivas a la detención. ¿Cómo lo va a hacer? La ley no lo dice. No lo dice lamentablemente. Así que ese sesgo es importantísimo. Continuamos. Ya tenemos 3 competencias que son demasiado amplias, si se van dando cuenta, y el juez de ejecución penal, pobrecito, ¿cómo lo hará? Pero realmente son demasiadas competencias. Y si le decimos que no cumplió su deber, él nos dirá, pues no tenía para su micro, la trabajadora social, para su taxi, no sé cómo podría justificar. Es increíble la responsabilidad que le dan al juez de ejecución penal y también es increíble cómo esta temática, que no es nueva, obviamente se analiza esto en distintos ámbitos y debería analizarse en el ámbito político. No se lo ha hecho hasta la fecha. A ver, la otra competencia, el control de la suspensión condicional de la pena. La suspensión condicional de la pena, a diferencia de las sanciones alternativas en materia de violencia, donde se establecen sanciones alternativas, esta sí está regulada. Hablo de la suspensión condicional de la pena. Está regulada, establecida y está claramente delimitada por el Código de Procedimiento Penal y la Ley de Ejecución Penal. El Código de Procedimiento Penal, en el artículo 366 y concordantes, establece de que sí, las personas que hayan sido sentenciadas a una pena que no sobrepase 3 años de reclusión y que no sean reincidentes dentro de los 5 años anteriores, sí podrán acogerse a la suspensión condicional de la pena. ¿Esto para qué? Para que la pena
que es privativa de libertad, no hay otra pena, les vuelvo a decir, la pena privativa de libertad, no se cumpla de esta manera y si no, al contrario, se cumpla bajo ciertas medidas, reglas y condiciones, que por lo general responden al artículo 24 del procedimiento penal también, que establece un listado de ciertas reglas y condiciones para la suspensión condicional del proceso, pero que se aplican también en la suspensión condicional de la pena. En este caso, claramente está establecido en las competencias del juez de ejecución penal que debe controlar la suspensión condicional de la pena. Entonces, si el juez del proceso que impone esta medida refiere de que se debe controlar la suspensión condicional de la pena, ¿a través de qué? Deberá firmar un libro de control y registro donde el trabajador social cada semana, cada 15 días, cada 30 días, qué sé yo. Deberá hacer conocer su domicilio, deberá hacer conocer su trabajo, deberá prohibirse el consumo de bebidas alcohólicas, prohibición de acercarse a la víctima, etcétera, etcétera, etcétera. Varias condiciones. El juez de ejecución sí tiene que controlar, pero lamentablemente este control en muchos de los casos se ha limitado al control de firmas y la verificación del domicilio y de trabajo, pero no de las demás condiciones. Sin embargo, a través de las últimas reformas, sí, las víctimas de alguna forma se han empoderado a las mismas para poder participar de manera más activa, aunque la ley ya lo reconocía. Las víctimas tienen el derecho de poder participar y tener conocimiento de todas las decisiones judiciales, desde el inicio hasta la conclusión del proceso. Hasta la conclusión del proceso. Esto entendámoslo bien. Se ha reformado la ley de ejecución con la ley 1443 y se ha dicho de no, hay que notificar a la víctima. Ya no el Ministerio Público. Entiendo que el Ministerio Público, en su tarea de representante de la víctima y de la sociedad, tal vez en etapa de ejecución ya no le importó mucho, entonces se ha determinado ahora notificar personalmente a la víctima. Y esto que está ocasionando ahora que muchos de los casos sí tengan un resultado positivo, pero en otros sea una pérdida de tiempo, puesto que la víctima ya no quiere saber del proceso. Pero sí se debe controlar la suspensión condicional de la pena en los requisitos que se haya establecido por el juez de la causa. No da suspensión condicional de la pena, no la otorga, no la concede el juez de ejecución penal. Es un error que a veces cometen los abogados. Piden en la vía incidental, señor juez de ejecución penal, solicito me conceda suspensión condicional de la pena. No, señores. El juez de ejecución penal no concede. Él controla. El que concede es el juez del proceso. Algunos me dirán, pero señor doctor, este caso ya es de hace 2 años y el juez me ha dado sentencia de 3, pero nunca he tramitado mi suspensión condicional de la pena. Entonces, ese tal vez es un descuido del sentenciado, puesto que podría ser, claramente podría ser capturado y puesto en detención para que cumpla los 3 años de reclusión. Si nunca tramitó suspensión condicional de la pena, bueno, pues no le interesará acogerse a este beneficio. Si no, tal vez quiere cumplir la condena en privación de libertad. Esto no opera de oficio. Esto se tramita en la vía incidental y se debe tramitar en la vía incidental y en audiencia. No se puede ir nuevamente al sistema escriturado. Es en audiencia, debe participar la víctima y tiene que aceptar y se puede oponer inclusive a la concesión de la suspensión condicional de la pena. Pero en lo regular, sí, se tendría que poner en conocimiento de la víctima, se tendría que tramitar y el juez de ejecución penal solamente puede controlar, no conceder, controla. ¿Y qué pasa cuando termina el control de la suspensión condicional? Le han dado un plazo, un periodo de prueba para cumplir reglas y condiciones que la ley dice es de 1 año a 3 años. Claramente definido, claramente delimitado. Le da la opción al juez de definir si va a ser por 1 año, 2 años, 1 año y medio, 2 años y medio o 3 años. Claramente puede definir cuánto tiempo considera necesario el juez. Creo que esta falencia está en la ley 348, no establece de manera clara si tiene que ser necesariamente 3 años, necesariamente 1 año, cuánto tiempo podría ser con relación a las sanciones alternativas. Pero en relación a la suspensión condicional de la pena, que es similar, pero de naturaleza distinta, sí está claramente definido el periodo de prueba. Y si el periodo de prueba es cumplido de manera satisfactoria, es decir, cumple todas las reglas y condiciones y no existe reclamo de la víctima,
el juez de ejecución penal tiene que actuar de la siguiente forma. Verificado el cumplimiento de las condiciones y reglas, debe imprimir el mandamiento de libertad definitiva por cumplimiento de pena condicional. ¿Está claro o no? Mandamiento de libertad definitiva por cumplimiento de pena condicional. Cuando está privado de libertad, ¿qué hace? Imprime un mandamiento de libertad definitiva por cumplimiento de condena, porque cumplió la condena en privación de libertad. Pero en este caso, la pena está con condiciones. Y si las condiciones se cumplen, le debe emitir el juez para cerrar su proceso, para que no esté reatado para el control de la condena, debe emitir un mandamiento de libertad que establezca el cumplimiento de la condena, el cumplimiento de la condena bajo la modalidad de la suspensión condicional, ya bajo la pena condicional. Entonces, en este caso, sí le va a librar el mandamiento de libertad y a partir de ese momento, el sentenciado ya no está reatado al proceso como tal. Ya no tiene nada que hacer ahí. Evidentemente, al imponerse una condena, este le ha generado un antecedente penal. ¿Esto qué quiere decir? En algún momento va a tener que volver nuevamente ante el juez de ejecución penal y esto ocurre dentro de los 8 años y la suspensión condicional de la pena es se computa desde la concesión de la suspensión condicional de la pena. ¿Qué quiere decir? Cuando el juez le dice, se le otorga suspensión condicional de la pena que deberá cumplirse a partir de la fecha donde el juez de ejecución. A partir de ese momento se calcula la cancelación de antecedentes penales en este caso. En los casos con condena se calcula la cancelación de antecedentes penales desde el cumplimiento de la condena. 8 años también. En este caso, volverá, computados los 8 años donde el juez de ejecución, para decirle, señor juez, solicito se me dé baja del sistema de antecedentes penales, REHAP de nuestro país, toda vez de que han transcurrido el tiempo suficiente para concurrir a lo que establece el artículo 441 del procedimiento penal. Es decir, ordene mi cancelación de antecedentes penales. Entonces, en este caso, como estamos explicando, todavía queda un largo camino para que el juez de ejecución termine el control que se le ha asignado desde la audiencia cautelar. Desde ahí se le ha asignado competencia al juez de ejecución. ¿Esto qué quiere decir, señores? Vamos dándonos cuenta que el juez de ejecución puede tener el archivo años y años y el juez va a salir y va a entrar otro y va a seguir esa carpeta porque no sé si todos los jueces duren tanto tiempo. Algunos sí hacen carrera y concluyen en sus juzgados, más si no son complicados, otros prefieren acudir ya a otro tipo de funciones, pero si se va a dedicar a la ejecución penal o si alguien va a ser juez de ejecución penal, en muchos de los casos no va a terminar de ver cómo concluye determinada causa, puesto que se tiene que esperar hasta la cancelación de antecedentes penales para que un proceso pueda ser enviado de manera total al archivo judicial y este se pueda dar de baja totalmente. Entonces, esto con relación a la suspensión condicional de la pena. Tal vez me estoy olvidando algo en este aspecto. A ver, sí. ¿Qué pasa si no cumple las condiciones y reglas el sentenciado? Lo que tiene que hacer el juez de ejecución penal en esos casos, el juez de ejecución penal no revoca, no deja sin efecto la suspensión condicional de la pena. Lo que hace el juez de ejecución penal es informar al juez del proceso. Y el juez del proceso muchas veces dice, no, yo ya no tengo competencia, ya no tengo nada que hacer, este caso está ejecutoriado, está con el juez de ejecución. No, señores, les vuelvo a decir, deben revisar los colegas jueces también la ley de ejecución penal, puesto que tienen que conocer sus competencias. Si un sentenciado incumple las reglas y condiciones en una suspensión condicional de la pena, el juez del proceso, el que le dictó esta medida, tiene que llamar a una audiencia para considerar la revocatoria, porque eso no es de oficio tampoco, se debe definir en una audiencia, porque pueden haber pasado causas que no son atribuibles al sentenciado que han impedido el cumplimiento de las medidas. Pero en otros casos, sí, evidentemente ha habido una dejadez, no han cumplido o por mal asesoramiento, porque no les dio la gana,
Entonces, en esos casos, sí, el juez podría resolver, el juez del proceso, la revocatoria de la suspensión condicional de la pena. Cuando procede a la revocatoria de la suspensión condicional de la pena, ordena el cumplimiento de la condena en el centro penitenciario. ¿Y cuánto es la condena? 3 años. ¿A quién le ordena que ejecute la condena? Al juez de ejecución. Y si el sentenciado no está privado de libertad, ¿qué hace el juez de ejecución? Libra orden de captura para que este señor vaya a los 3 años de condena a cumplir en el centro de privación de libertad. Creo que está claro, ¿no, señores? Entonces, con relación a la suspensión condicional de la pena, está claramente definido e identificado en nuestro ordenamiento jurídico cómo se debe proceder. Con relación a la suspensión condicional del proceso, de la misma forma, la suspensión condicional del proceso como salida alternativa prevé de que un procesado sin tener condena pueda interrumpir el proceso, se suspende condicionalmente el proceso, pero bajo ciertas reglas y condiciones que debe cumplir el procesado. Y entre algunas de los requisitos para la aplicación de la suspensión condicional del proceso es la reparación del daño ocasionado a la víctima en los casos que se permite. Ya en este caso, ya la víctima ha aceptado y se le permite al procesado cumplir por un determinado tiempo. También va de 1 año a 3 años el cumplimiento de ciertas reglas y condiciones. ¿Y esto qué ocasiona? La suspensión del proceso y la suspensión de los plazos de la prescripción penal y la prescripción civil. En este caso, con relación a la suspensión condicional de la pena, se le tiene que mandar también al juez de ejecución penal esta decisión y tómense en cuenta en este caso, el proceso como tal está suspendido juris tanto, momentáneamente, en tanto que cumplan las condiciones establecidas. Si el procesado, porque aquí no podemos hablar de condenado, si el procesado incumple las reglas y condiciones de la suspensión condicional del proceso, el juez de ejecución le tiene que informar al juez de la causa, el que va a convocar nuevamente a audiencia para considerar la revocatoria de la suspensión condicional del proceso y, en este caso, ordenará la continuación del proceso para que se imponga una pena privativa de libertad si corresponde o el requerimiento conclusivo que mejor convenga a la investigación por parte del Ministerio Público. En este caso, la suspensión condicional del proceso también es controlada por el juez de ejecución penal. ¿Y qué pasa si cumple las condiciones y reglas? A ver, esto es lo que muchos no conocen con relación a la suspensión condicional del proceso. Cumple el periodo de prueba. Por 1 año le dijeron a este señor procesado. Le dijeron que vaya a firmar, que tenga buena conducta, que haga conocer su domicilio y que no consuma bebidas alcohólicas. Supongamos de que ha cumplido todas esas reglas y condiciones. ¿Quién va a ordenar la extinción de la acción penal? Porque en este caso no podemos hablar de cumplimiento de pena, porque no hay pena, hay proceso. Entonces, como es una salida alternativa, en este caso, que extingue la acción penal, ¿quién es el juez que va a resolver la extinción de la acción penal? En el periodo de tiempo que he ejercido como juez de ejecución, sí, han habido conflictos de competencias, han habido algunas circunstancias que han logrado que podamos delimitar esta situación. Y se ha establecido de manera literal, conforme establece el artículo 214, 217 y concordantes de la ley de ejecución, que en este caso y exclusivamente en este caso, cuando se habla de suspensión condicional del proceso, si las condiciones y reglas son cumplidas, el juez de ejecución penal deberá emitir a petición del interesado la resolución que extinga la acción penal por cumplimiento de las medidas en suspensión condicional del proceso. Entonces, el juez de ejecución penal también había sabido extinguir la acción penal, y eso que es juez de ejecución penal, es decir, de condenas.
pero también había podido hacer eso. Y claramente los artículos que les mencioné, son los que establecen esta situación. Es decir, verificar el cumplimiento puede extinguir la acción penal el juez de ejecución, solo en este caso. Y esto con relación al artículo 21 del Código de Procedimiento Penal, que establecen las causales de extinción de la acción penal. A ver, por último, todos aquellos incidentes que se tramiten en emergencia de la ejecución de la condena. ¿Cuáles son los incidentes? Imagínense cualquier petición. Todo se tramita en la vía incidental. Todo debe ser tramitado en la vía incidental. Hablamos de, a ver, no sé si se imaginan algo, incidentes. Corrección de identidad, quieren contraer matrimonio civil, estando privados de libertad, otros incidentes, no sé, traslados de penitenciarías, indultos cuando son aprobados por el presidente del Estado y cualquier otro que se tramite en emergencia la ejecución de la condena. Entre estos también está la prescripción de la pena, aunque hay una sentencia, no la tengo en este momento, que si el sentenciado nunca estuvo privado de libertad, ni en detención preventiva, ni condenado, la competencia se la da al juez del proceso para resolver la prescripción de la pena. Pero en el caso de las personas que sí han estado en privación de libertad y bajo el control de un juez de ejecución penal, es el competente también para que en la vía incidental resuelva la petición de la prescripción de la pena. ¿Qué otros más? Una esencial y fundamental que hemos mencionado hace un instante, la revisión extraordinaria de sentencia. La revisión extraordinaria de sentencia tiene varios sujetos que tienen legitimación activa para plantearla. Es el propio interesado o sus familiares, el defensor del pueblo, el Ministerio Público y por último, ¿quién? El juez de ejecución penal. Puede plantear la revisión extraordinaria de sentencia cuando el caso lo amerite. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué el juez de ejecución penal tendría que pedir revisión extraordinaria de sentencia? Hay personas privadas de libertad y me tocó resolver en un caso. Tenía una condena elevada que había sido emitida antes de la aplicación del Código Niño, Niña y Adolescente, y como el derecho penal establece que la norma aplicable debe ser la más favorable, por eso se habla del principio de retroactividad y ultraactividad, entonces, siendo que se imprime en el Estado y se pone en vigencia en el Estado una ley penal más favorable, se pide al Tribunal Supremo de Justicia, que es la autoridad competente para resolver los recursos de revisión extraordinaria de sentencia, que consideren la causa, puesto que se está cumpliendo por este privado de libertad una sentencia ejecutoriada con una pena que a la fecha ya no le corresponde, que ya no le corresponde. El trámite ya es otra explicación en otro curso. Sin embargo, sí el juez de ejecución, en los casos que entienda se puede revisar la sentencia, puede plantearla de manera directa y tiene toda la legitimación activa para hacerlo. Podemos quedar en esta parte, estimados colegas, alumnos, son las 9 de la noche, es viernes y el cuerpo lo sabe, voy a dejar de compartir. Si quieren hacer alguna pregunta, tal vez hasta este punto, y para que continuemos mañana, que va a ser un tanto más práctica con relación a ya los beneficios, derechos y recompensas. Estoy presto a escucharlos. El día de mañana voy a diferenciar. Lo primero que voy a hacer, qué son derechos, qué son beneficios y qué son recompensas y cómo está delimitando esta situación la ley de ejecución penal y cómo existe una confusión cuando se considera derecho por ejemplo, a un beneficio. Un beneficio es la libertad condicional o es un derecho. Les pongo esa duda, a ver si mañana quieren responderla. Mañana vamos a hablar de ese tema. No sé si está Cristian o queridos alumnos, presto a escucharles un momento. Y si ya nos hemos aburrido, ya nos vamos a hacer viernes. A ver, lo dejo un ratito esto. Dejo de compartir. La palabra, doctor. La palabra, doctor.
Su micrófono, doctor. Un momentito, ya, ahora sí. ¿Quién pidió la palabra, perdón? Rojas Molina. Rojas Molina. Ya, muy bien, tiene la palabra, doctor. Después Arturo, Gracias. que tiene la mente levantada. Gracias. Quería hacer un comentario acerca de lo que usted mencionó acerca de lo que es la reparación integral. Usted señalaba con otras palabras que un condenado difícilmente va a tener unos bienes a su nombre, difícilmente va a tener un patrimonio sobre el cual la víctima pueda accionar a través de lo que es el daño emergente y el lucro cesante. Eh, En mi criterio, creo que esta es una posición donde solamente se está viendo el daño material. La reparación integral en la actualidad contempla también una reparación de daño inmaterial. La sentencia constitucional plurinacional 019-2018-S2 recogiendo ya el razonamiento de la sentencia Velázquez Rodríguez contra Nicaragua, Honduras, creo que era, establece que en Bolivia todos los jueces tienen la obligación de referirse, la obligación de reparar el daño material y el daño inmaterial, doctor. Correcto, correcto, querido doctor Rojas. A ver, si me permite complementar al respecto, y voy a insistir en lo que mencioné hace un instante. Si el juez le va a ordenar la reparación del daño moral, como establece inclusive la estructura de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la reparación del daño moral, también la reparación integral, porque integralmente no solamente, esto es obvio, no solamente es la parte económica, no solamente es la parte económica, pero imagínense, en un proceso de orden material, donde se ha afectado el bien jurídico, patrimonio, que lo único que quiere la víctima es que le devuelvan su plata y no le devuelven, por mucho que se disculpe el sentenciado, entre comillas, se repare el daño moral, lo haga de manera pública, purgue su condena, termine su condena, lo inhabilite para trabajar porque tiene antecedentes y no le paga su plata, la víctima no ha sido reparada. Insisto en que sí, este sesgo no está claramente delimitado por una circunstancia muy importante también, y lo he dicho al momento de hablar. El tiempo que se toma en dictarse una sentencia condenatoria y esta obtenga ejecutoria, realmente hace que tanto el procesado y como la víctima no tengan condiciones para una reparación integral. Gracias por su aporte, estimado doctor Rojas. Muchas gracias. ¿Alguien más? El doctor Arturo Ortuño, tal vez tiene la manito levantada. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, una consultita. Claro que sí, doctor. Cuando existe una orden de alejamiento y esta se incumple por los involucrados, ¿qué pasa en ese caso? Muy bien. A ver, obviamente, doctor, se están incumpliendo las medidas impuestas para el control y seguimiento. O sea, entiendo que me está hablando en este caso, de cómo es el término en materia de violencia, de medidas de protección, ¿no es cierto? Un alejamiento. Sí, Para empezar, les vuelvo a hacer la pregunta. Les vuelvo a hacer la pregunta. El encargado de hacer el control de estas medidas, bueno, obviamente que la víctima va a decir y denunciar, este señor me sigue agrediendo, está viniendo a mi casa y estaba prohibido y eso lo ha determinado la resolución del juez o del funcionario que estaba habilitado para imprimir las medidas de protección. Entonces, ¿qué pasa con esto? Evidentemente, el juez o la autoridad jurisdiccional que esté bajo el caso, si es que ya está con autoridad jurisdiccional, tiene que tomar mejores medidas más adecuadas para evitar el mal mayor que se busca en materia de violencia y es ocasionar un mayor daño a la víctima. En este caso, obviamente, no creo que haya una falla en ese punto, más allá de que no está claramente definido. Yo vuelvo a insistir, el policía puede ir a buscar, evidentemente, y va a veces a petición de la víctima a decirle, mira, aquí está, y está borracho en la puerta de mi casa y tenía orden de alejamiento. El policía lo aprenderá, etcétera. Pero se está como acomodando
las circunstancias a lo que debería funcionar de mejor manera. En este sentido, el incumplimiento a cualquier medida obviamente implica la revocatoria de cualquier medida más benigna a una medida más gravosa. En este caso, igual, si la víctima, por así decirlo, se calla, si no, A ver, les comento en ese aspecto, estimado doctor. Bueno, mi persona ha propuesto, espero que muy pronto salga la publicación de la Escuela de Jueces del Estado, que publica a cada año una revista de investigación jurídica. El Ministerio de Justicia propone la aplicación de manillas electrónicas. Correcto, muy bien. Es una medida de política criminal, vamos a decirlo así, para proteger a la sociedad contra el delito, imponiendo medidas de control y seguimiento, manillas electrónicas. Pero ¿qué pasa? La policía boliviana, reitero, va a encargarse de hacer este seguimiento, o quién va a hacer el seguimiento. En la propuesta que estamos realizando y que va a ser publicada, reitero, estamos proponiendo que se cree un ente al interior del órgano judicial, un ente de apoyo, no como la gestora de audiencias, y perdón si está alguien que trabaja en la gestora de audiencias, que muchas veces, y creo que en la mayoría de los casos, ha sido criticada. Era mejor el oficial de diligencias que tenía el juez porque tenía más control y se hacían más rápidas las diligencias. La gestora de audiencias tiene una finalidad específica, es generar las diligencias de notificación y las audiencias como tal. Pero ¿por qué no podría tener el órgano judicial una gestora o un ente al interior de la misma, pero más importante, que se encargue del control y seguimiento de las decisiones judiciales en materia penal? ¿Cuáles son las decisiones judiciales? Las condenas impuestas, las medidas de seguridad, en el caso que usted está mencionando ahorita, o medidas de protección, perdón, las sanciones alternativas y las medidas cautelares alternas a la detención preventiva. ¿Quién va a controlar? Sería ideal que el juez de ejecución penal como autoridad jurisdiccional tenga un ente que sea sus ojos, sus manos, para poder realizar un correcto control. El Poder Judicial tiene la obligación de hacer control, pero si no tiene cómo hacer control, entonces no hay control. En este caso usted nos menciona de un incumplimiento y la víctima calla. Si habría un trabajador social que de oficio deba controlar las medidas de protección, va a ir a una casa, va a tocar la puerta porque le toca ir a esa casa, va a tocar esa puerta y va a tener que hacer, de acuerdo a su sapiencia, experiencia y su pericia como profesional trabajador social, hacer un informe al juez que diga: la víctima refirió de que no está siendo agredida, pero sí se observaron situaciones de violencia, como un niño llorando, con la señora no sé, con signos de haber sido golpeada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto va a pasar por un control efectivo y no por un control simbólico como ocurre en este momento. A ver, espero haber apoyado un poco a su pregunta, doctor Arturo. Si tenemos alguna pregunta más, queridos colegas, o lo dejamos para mañana. Estamos meditando un poquito en lo que va a concluir esta pequeña exposición. Muy bien. Creo que estamos ya con cara de viernes, la mayoría. Doctores, si no existe nada más por ahora, mañana nos conectamos nuevamente a las 7 de la noche. Me habló Cristian para que podamos reanudar la clase hasta las 9:30 de la noche. Las preguntas que ustedes, de acuerdo a lo que hemos hablado el día de hoy, las preguntas que ustedes tengan, puedan puntualizarla, háganla. Es un momento idóneo para hacerlo. No siempre existe el momento adecuado para hablar de esta temática como tal de ejecución. No está totalmente desarrollada, como hemos explicado, y es su oportunidad para poder absolver sus preguntas. Muy bien. Bueno, queridos alumnos, hasta mañana entonces. Les dejo por ahora. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, hasta luego, me salgo.